Hola, bienvenida a un capítulo más de Psicología Espiritual, las gunas y las emociones. Ya veníamos viendo esa parte esencial, esa parte más profunda de nosotras, la que llamamos alma, conciencia suprema, superior, espíritu, ¿no? Que está conectada con Dios, con la fuente suprema, que nos trae paz, calma, quietud, que nos permite estar más en el presente, percibir el mundo desde otro lugar. Y también vimos la otra parte de la mente más agitada, en donde estamos la mayor parte del tiempo, ¿no? En donde actuamos de forma más inestable, más ruidosa, más acelerada y que a veces sí podemos tener momentos de más claridad, picos de conexión, ¿no? En psicología espiritual hemos visto que hay momentos en los que conectamos más con nuestra esencia y hay momentos en donde conectamos también más con nuestro propósito de vida, ¿no? Porque ese es nuestro desafío en psicología espiritual, aprender a encontrar nuestro propósito como almas espirituales, salir de este samsara, de esta rueda, pero primero tenemos que partir en encontrar calma, en encontrar que la mente trabaje para nosotros y no en contra nuestra, ¿no? Todos podemos eh, optar a esto. Todos los seres humanos tienen un acceso a este espacio de calma y de claridad. No es exclusivo para nosotros los estudiantes de psicología espiritual. Primero, tenemos que saber que somos almas espirituales, que existe una fuente suprema, o sea, que hay una superalma y que hay una naturaleza material que todo lo gobierna a nivel macro y a nivel micro. Nuestra constitución, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones se ven gobernadas o condicionadas por esto que llamamos gunas, sattva, ragas y tamas. Después de conectar cada estado mental con alguna de estas gunas, es que conseguimos trascenderlas. Por ejemplo, sattva, que es pureza y claridad, se relaciona directamente con esa esencia silenciosa que llamamos alma o propósito de vida. Representa ese espacio de quietud, de serenidad, ese espacio de amorosidad, de servicio, de conexión con lo supremo. También está ragas, que lo necesitamos para vivir en esta vida, para crear espacios también de conexión y poder llegar a, a tener una conciencia más sátvica. Raga es movimiento, es agitación y se vincula con esa mente cotidiana, con ese estado más inestable, más ruidoso que necesitamos para crear, en el que solemos vivir muchas veces atrapados en el día a día, hacemos, y no nos detenemos a reflexionar hacia dónde vamos. También está tama, que es inercia, oscuridad. Ojo, que si yo quiero cultivar sattva, pero me apego a ese estado también de quietud, voy a volver a caer a tamas, porque ya en esta vida yo necesito hacer, necesito crear, y no voy a poder crear si no cuento con ragas. O sea, tenemos que cultivar sattva en nuestra mente, pero a nivel físico debemos funcionar con estas tres gunas. O si no, volvemos a tamas, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Tamas es la inercia, es la ignorancia, es el apego, es la oscuridad. Y eh, aunque no es malo, porque ninguna de estas gunas no es buena ni mala, son necesarias para su combinación, el ideal es que no estemos atrapadas por ninguna, menos por tamas, que de última de tamas trascendamos a ragas y de ragas a sattva y nos mantengamos ahí, ¿no? Porque es muy difícil conseguir aquí un estado puro sátvico, no lo vamos a conseguir, de hecho, dentro de estos cuerpos. El estado de desconexión es tamas. Por eso es el estado que nos aleja más de nuestro crecimiento espiritual y de una buena conciencia, de ese equilibrio consciente. Esa es la propuesta de psicología espiritual, apaciguar la mente,
llegar a un estado más sádvico, no constante, porque sabemos que mientras estemos dentro de estos cuerpos eso va a ser muy difícil, pero calmar el exceso de ragas o de movimiento o de agitación y superar sobre todo tamas, esa inercia, esa flojera física y espiritual, para que podamos habitar sattvas, que es el fin de cultivar de manera voluntaria ese estado de conciencia divina, para que la paz llegue al alma, se pueda practicar de una forma consciente y espiritual verdadera, real, ¿no? En psicología espiritual, como la Ayurveda divide este estado constitucional en dos conceptos claves. El Prakruti, que lo vayan ahí al manual y lo van a leer y lo van a ver en forma más detallada, que es esa constitución con la que nacemos, es tu huella genética, es tu huella heredada, es tu karma, es tu huella energética única, fija desde el nacimiento, desde que por eso tomaste este cuerpo. Y tu Vikruti, que es el estado actual, que podemos ir examinando dónde hay exceso, ¿no? En estos opuestos, porque vemos si yo estoy con mucha ira, muy caliente mi cuerpo, voy a tratar de alejarme de lo que provoque más calor, más fuego. Ya lo vamos a ir viendo con cuidado, pero nos tiene que quedar claro esto, el Vikruti y el Prakruti. El Vikruti es este estado actual, este estado de desequilibrio presente, provocado por el entorno, o por una mala dieta, o por el exceso de estrés, por lo que consumo. ¿Cuál es la meta en la Ayurveda? Es diseñar terapias personalizadas para devolver tu Vikruti actual a tu Prakriti o Prakruti original. Y en psicología espiritual también vemos esto, ¿no? Por eso, en la última clase que grabamos hablamos de la Ayurveda, de los dochas, ¿no? ¿Se acuerdan? En la última clase vieron el test también para implementar con ustedes y con otros en la última clase presencial. Bueno, comencemos. Acá. En el Sankhya, en la filosofía Sankhya, que significa lo que enumera, lo que totaliza, lo que es todo. Divide la realidad en dos categorías, el Purusha y el Prakriti. El Purusha es ese ser único, nunca es un objeto de experiencia. El Purusha es el sujeto, es aquel que está consciente, que tiene conocimiento absoluto. Y está el Prakriti, que engloba todo lo que vino antes que nosotros en el universo objetivo, ya sea psicológico o material. El Prakriti es todo lo que puede ser conocido. El Prakriti, sin manifestar, es una reserva de ese potencial ilimitado que consiste en tres fuerzas fundamentales. Estas fuerzas se equilibran entre sí y son conocidas como las gunas, que es lo que vamos a ver hoy. Sattva, ragas y tamas. Por la interacción de estas tres fuerzas se manifiesta todo el universo. Por lo tanto, todo lo que puede conocerse en el mundo tangible e intangible es una manifestación de las gunas en sus distintas formas. Esto es muy importante. Voy muy lento porque es muy necesario que lo lean, lo vuelvan a leer y lo entendamos bien. ¿Qué son las gunas? Las gunas son esas cualidades primordiales de la naturaleza, del Prakriti, que compone el universo físico
y la mente humana. Son esas fuerzas invisibles que gobiernan nuestro comportamiento, nuestras percepciones, nuestras respuestas emocionales, nuestra nebulosa mental o nuestra claridad mental. Es la interacción total. Es todo el universo material, la comida, la música, el pensamiento, los climas. Posee una combinación de estas tres fuerzas: sattva, rajas y tamas. Sattvas, como lo vimos recién, es pureza, ¿no? Representa el equilibrio, la claridad, la paz, la sabiduría, la armonía, como vemos, ¿no? Para que esta pesa no se cargue hacia un costado o hacia el otro, que nos haga mantener en nuestro presente, ¿sí? Es muy difícil estar en este estado 24/7, lo sabemos, pero debemos saber usar también las otras gunas que van a estar en nuestro cuerpo funcionando a nuestro favor. Como hablábamos de la mente, ¿no? En las clases anteriores. Es un estado mental ideal el que se busca llegar. Sattva. Ragas es la pasión, es el movimiento y se asocia con la energía, con la acción, con el deseo, con la inquietud. Por eso decimos que es movimiento, que es pasión. Es el motor que nos impulsa a hacer todas las cosas. Pero en exceso puede llevarnos a un estrés, a hacer, sin saber para qué, ni por qué, sin dejarnos detenernos. Ahora, si nos detenemos mucho, estamos en tamas, que es la inercia, es la quietud, es la oscuridad, es la pesadez, es la flojera, la pereza, la apatía, ¿no? Por eso decimos que ignorancia es necesaria para el descanso. Cuando estamos en el sueño, estamos en tamas y es necesario que nuestro cuerpo vaya a tamas para poder descansar. Pero en desequilibrio provoca estancamiento, provoca depresión, provoca insomnio, por ejemplo. Entonces tenemos estas tres: sattva, ragas y tamas. Sattva dijimos recién que es la luz, la pureza, la claridad mental, la paz, la compasión, la sabiduría. Ragas, sin embargo, es el movimiento, es la pasión, es la agitación, es la acción, es el deseo, ¿no? Para hacer. Tamas es la quietud, es la inercia, pero también es esta nebulosa, esta oscuridad, esta pesadez, esta ignorancia, inestabilidad también, letargo. Cuando decimos me siento estancado, eso es tamas. La conciencia de las gunas nos dice que si estamos avanzando realmente en la vida hacia sattva, si estamos llevando una vida más sádvica desde lo que comemos, de lo que vemos, o sea, todo lo que consumimos, si estamos caminando en círculos, es ragas, y si estamos perdidos en el rumbo, es tamas. ¿Sí? Entonces ya entendemos. Si alguien dice, yo sé hacia dónde voy, es más sádvico. La verdad es que repito, es ragaz. No sé a dónde voy, es tamásico. ¿Sí? Aquí las tenemos. Las gunas no son estáticas. Interactúan constantemente mediante una dinámica de opuestos que condicionan nuestra psicología. Estos son los pares de opuestos: estar alegre, triste, arriba, abajo. Distintos tipos de peleadores, unos más gordos, otros más musculosos, otros más delgados. El granjero es más sádvico que aquella que está llena de cosas haciendo y ni siquiera entiende bien por qué. Esto es movimiento versus inercia, por ejemplo, que es ragas, la actividad descontrolada, el opuesto directo de tamas, que es la parálisis total, de no sé qué hacer, estoy sin rumbo. La claridad, la oscuridad. Sattva
es la comprensión, estás más lúcido, ¿no? Disipa la confusión, la ceguera mental. Sin embargo, tama es eso, ceguera mental. La paz versus la agitación. Sattva aporta esa quietud, esa satisfacción, ¿no? Esa calma del deseo insaciable de ragas. ¿Cómo nos condicionan, no? Tenemos que poner un filtro mental. Las gunas determinan cómo reaccionamos ante los problemas. Por ejemplo, si soy más sádvico, puedo perdonar, puedo pedir perdón también con más facilidad. En cambio, Raga se enoja, explota, grita. Y Tamas se deprime, se angustia, se aísla. En hábitos, por ejemplo, una mente más tamásica busca estímulos más a la defensiva y que me estancan, ¿no? Repetir patrones, pero que yo sé que me dañan y sin embargo lo vuelvo a hacer, como las drogas, el alcohol, ese tipo de hábitos. La identificación errónea de creer que somos estos cuerpos nos hace creer que somos nuestras emociones, que aunque son pasajeras, ¿no? Me quedo pegado ahí y me quedo ya triste y deprimido y aplastado. Me dejo ganar. La alimentación, según las gunas. Aquí tenemos que hay dos maneras de alimentarnos, básicamente, ¿no? Podríamos decir que la comida que ingerimos se transforma directamente en una sustancia mental. ¿Cómo así? Los alimentos sádvicos promueven la paz, la longevidad, son aquellos que toman más sol, que reciben prana directamente. Por ejemplo, a este lado vemos eh, esas papitas que no son ni siquiera papas, son artificiales. En la mayoría de cuando comen en comida chatarra, ¿cuánto sol puede haber recibido? El café, las galletitas Oreo, por ejemplo. ¿Cuánto sol, cuánto prana recibimos cuando comemos esos alimentos? Eso promueve la paz y la longevidad, como la fruta, la palta, que fue sacada del árbol, que hoy en día hasta eso está alterado porque no son sacadas en el tiempo en que el árbol quiere entregarlas, ¿no? Pero los alimentos más sádicos son las frutas, los vegetales de hojas verdes, los granos más enteros, como el arroz basmati o la quinoa, los lácteos, las legumbres. Hay alimentos más ragásicos que estimulan la mente y el cuerpo, como el ají, el café, el té negro, las bebidas energéticas naturales, porque las bebidas energéticas artificiales son tamásicas. Las especies picantes como el ají, la pimienta, la cayena, los alimentos extremadamente salados como los ácidos o los fermentados, el ajo, la cebolla cruda, esos son ragásicos. Como decíamos, los tamásicos son esos que generan más pesadez, eh, embotamiento, así. Tú lo comes y terminas agotado, ¿no? Esa comida recalentada, congelada, procesada en exceso, las carnes rojas, los embutidos, el alcohol, las drogas, todo eso que me seda, que me aleja de la realidad, que me anestesia mentalmente, los fritos, eh, los quesos muy maduros, todo eso es más tamásico, ¿no? Y eh, nuestro objetivo en psicología espiritual es recomendar, obviamente, los de este lado, el alimento mucho más sádvico, independientemente de si es ragásico, pero salir de tamas siempre, esa va a ser nuestra recomendación primera.
Las herramientas prácticas para trabajarlas son el objetivo evolutivo es usar a ragas para superar a tamas y después refinar ragas para ir a sattva. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Las herramientas para salir de tamas, de esta inercia que vemos acá, de este estado, de esta pesadez, de este letargo, de esta depresión, no requiere forzarnos a una productividad extrema, no es que todo el tiempo tengamos que hacer, ir a ragas, no hacer, no. Enfocarnos en la psicología espiritual, en la ayurveda, en el yoga, nos propone introducir el movimiento y la energía de forma suave, de forma progresiva, para que elevemos el cuerpo y la mente hacia esos estados más equilibrados de raga y de sattva. Para lograrlo de manera más gradual, podemos aplicar estas estrategias. Por ejemplo, microactivaciones, como empezar tareas muy pequeñas. No se pongan grandes tareas. A quienes acompañemos, hace una lista de lo que tienes que hacer, pero no pongas 100 cosas que vas a hacer si el día se te hace así. Una. Empecemos por una. Como ordenar el espacio que habito, ¿no? O respirar 5 minutos, o estirar 5 minutos. Esto rompe la inercia sin generar resistencia. Nutrirnos de forma más sátvica, consumir alimentos más frescos, más naturales, eh, reducir o evitar los alimentos más procesados, o más pesados, o muy grasosos, o recalentados. También el exceso de azúcar, el exceso de lácteos, porque los lácteos que consumimos ahora en realidad no están muy lejos de ser los lácteos que salen ahí de la vaca recién, o de la oveja, o de la cabra, o del animal que sea, porque inducen al letargo, al cansancio. Hacer respiraciones, por ejemplo. Esto lo vamos a recetar todo el tiempo para salir de tamas, de ragas, y colocarnos más en sattva. Hacer pranayamas, el trabajo respiratorio profundo. Las técnicas de fuego, por ejemplo, interrumpen suavemente la pesadez y nos estimulan porque levantan el sistema nervioso. Tener acciones con un propósito, realizar una actividad que disfrutemos genuinamente, participar en tareas útiles, de generosidad, de compasión. Eso nos ayuda a elevar más la mente, sin necesidad de depender de un estimulante. Hacer gimnasia o exponernos a la luz natural del sol, ¿no? Tomar aire al aire libre. eh, Eso, en resumen, el movimiento tiene que ser dinámico, practicar eh, vinyasana, yoga, o hacer ejercicio aeróbico, caminar rápido, por ejemplo, por las mañanas, eso ayuda a levantar y sacar la pesadez. Comer especias más estimulantes como el jengibre, la pimienta, la canela en las comidas. La rutina es, obviamente, levantarse temprano, antes de la salida del sol, ojalá a las 6 de la mañana, para evitar esa pesadez. También para salir de ragas, porque salir de tamas pase a ragas, a esa agitación. Para salir de la influencia de Raga Guna, el modo de la pasión, del deseo, de la agitación dentro de la filosofía hindú y la psicología espiritual, tenemos que cultivar sattva guna, tenemos que cultivar esa pureza, esa calma. Esto se logra reduciendo el apego a los frutos de la acción, buscar la iluminación, leer libros espirituales, por ejemplo, escuchar clases espirituales, hacer este curso de psicología espiritual, moksha. Para trascender esta energía, tenemos que alcanzar un estado de equilibrio o de trascendencia, el nirguna. Puedes seguir esta estrategia si quieres, como recomendaciones, ¿no? Como cultivar el desapego.
Eso nos va a ayudar a salir de ragas. Porque o si no, recuerden, lo vimos en la clase anterior, este mantra donde decía, de los deseos por observar los objetos de los sentidos, surgen los deseos, de los deseos la frustración, de la frustración el enojo, la ira, y de la ira la locura mental. O sea, siempre nos están diciendo que tenemos que soltar el resultado de nuestras acciones. Eso es aprender a realizar nuestros deberes sin aferrarnos obsesivamente a los resultados, que a eso nos lleva raras. Podemos practicar la meditación, el yoga, levantarnos temprano, es otra recomendación. Controlar las fluctuaciones de la mente, disminuir la influencia de la agitación de estas ragas, pero también disminuir la inercia de tamas. Eh, Estudiar ayuda mucho a ragas porque lo ayuda a detenerse, leer, desarrollar el discernimiento espiritual para comprender la verdadera naturaleza de la realidad y disolver esta ilusión de que sin mí todo se cae, porque ese es un pensamiento ragásico. Nos hace caer más en maya, también en ilusión, igual que tamas. Para volver esto más sádvico, tenemos que mantener una dieta más pura, un entorno más pacífico, hábitos que fomenten esta claridad mental, pranayamas, esta respiración alterna, el Nadi Shodhana, que lo vimos, también lo hemos visto, repásenla, porque esta la pueden usar mucho con ustedes y después con alguien que tengan que acompañar. El silencio, hacer pausas de introspección de 10 minutos, por ejemplo, al mediodía, el contacto de caminar descalzo en la tierra, el contacto con la tierra o contemplar la luna, una luna llena en la noche, eso ayuda muchísimo. Ahora, ¿cómo salimos? Si ya dijimos que mantenernos en sattva es muy difícil, pero ¿cómo llego hasta ahí? Ahí tenemos el rol, por ejemplo, del Bhakti Yoga, que es el sendero de la devoción, del amor divino, en donde vamos a ir actuando con ragas, en la pasión, en el movimiento, pero teniendo una mente más sádvica. Es la herramienta más directa para trascender las gunas, canalizar las emociones, porque transforma el deseo egoísta de ragas o la apatía de tamas en amor puro, incondicional hacia lo divino, por lo tanto, hacia toda la humanidad, porque vamos a entender que Dios es todo y está en el corazón de cada entidad viviente. Hacerle ofrenda o acciones como ofrenda a lo divino, a la fuente suprema, a Dios, Alá, Jehová, Mahoma, Krishna o como quieras llamarle. Al dedicar los frutos de tu trabajo a una fuerza superior, a Isvara, eh, destruimos el ego, destruimos lo ragásico que busca ese reconocimiento y empezamos a trascender. El Bhakti Yoga nos eleva la mente hacia esos estados más sádvicos, más puros, porque nos lleva a cocinar sin apego, sin siquiera probar el alimento, luego ofrecerlo a Dios y después probarlo, tomar su remanente. Así nos permite experimentar más liberación, más servicio espiritual, ¿no? Ir más allá de estas tres fuerzas materiales. Es muy bueno, ¿no? Y aquí llegamos al final, les doy las gracias, pero antes de irnos quiero que se lleven unas preguntas, que se pregunten cuál es su docha, que usen el test que le dieron en la clase anterior, ¿no? Una vez que ya lo sepan, cuál es su docha actual, ahora, no el original, no su prakruti, sino su vikruti. ¿Qué síntoma mental o físico estoy teniendo, ya sea ansiedad, cansancio o mala digestión, que les gustaría resolver hoy? ¿Y cuál de estas acciones que hemos visto durante esta clase pueden comenzar a practicar para salir de esa guna? Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva. Nos vemos
en la clase presencial prontito. Gracias. Adiós.